Amén. Vamos a orar y entrar un poco en la palabra el día de hoy. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción. Padre, en nuestras vidas, ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre Yahweh, tu palabra, que seas hablándonos. Y que sea tu instrucción, Padre, hablada en nuestros corazones, que podamos tener oídos, Padre Yahweh, como los sabios y poder entender, Padre Yahweh, tu palabra. No solamente, Padre, con el razonamiento, el intelecto del hombre, pero que podamos recibirla, Padre, en las tablas de nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Éxodo capítulo 27. Quisiera compartir contigo un poco de la parashá que se entregó la semana pasada, ¿verdad? Que durante este tiempo que estemos estudiando la palabra, sea un tiempo para el que le estemos escudriñando, para que le estamos leyendo, como yo se los dije anteriormente algunas semanas, que eso nos pueda ayudar a no solamente en nuestra lectura diaria, el poder estudiar las porciones de la Torah o los parashá, sino también poder escudriñar la palabra, ¿verdad? Y al transcurso de todo el año, poder terminar o poder leer toda la palabra de Yahweh en cierta manera y poder ser hacedores de ella, ¿verdad? No solamente leerla y que entre en nuestros corazones, pero leerla y ser hacedores de esa palabra. Amén. Vamos a Éxodo y con esto quiero compartir un poco la porción que se dio la semana pasada, o se repartió, podríamos decir. Es la número 20, si no me equivoco, es ordenarás. En el español significa ordenarás. En el hebreo, para aquel que quiera apuntar, es tetzaveh. Tetzaveh es algo que tú y yo podemos, es ordenarás, es traducido, podríamos traducir lo que es ordenarás. Y quiero tocar una parte de ello. Me llamaba mucho la atención que vamos al libro de Éxodo capítulo 27. Si tú y yo vamos desde Éxodo capítulo 25 y empezamos a leer de Éxodo capítulo 25, tú y yo empezamos a encontrar la porción que vamos a estar viendo, o en cierta manera echarle una mano o estudiando, es el capítulo 27. Pero desde el capítulo 25, tú y yo nos podemos encontrar con diferentes ordenanzas o instrucciones que Yahweh da al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. Sale de la tierra de Egipto, se encontraban en la tierra de Egipto. Yahweh escucha el clamor de ellos y el pueblo, recordemos que Moisés ya había sido llevado, había sido preparado por cierto tiempo. El tiempo en el que Moisés fue preparado, y no es parte de lo que quiero compartir el día de hoy, pero siempre Yahweh tiene una preparación para nosotros, para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Siempre tiene que haber una preparación en nosotros, sea para lo que Yahweh nos vaya a llamar, o para lo que sea, para lo que Yahweh nos vaya a escoger. Siempre habrá una preparación en nuestras vidas. No terminé todo el mensaje pasado, pero sentía la necesidad de compartir contigo esto. La vida de Moisés, si tú y yo recordemos, desde el tiempo en el que Moisés estuvo en la tierra de Egipto, fueron alrededor de 40 años. Sale Moisés de la tierra de Egipto y fue a habitar a la tierra de Jetro, de su suegro, y en aquel tiempo fue un tiempo de preparación de 40 años. Si tú miras 40 años para Moisés, y sale Moisés a la edad de 40 años, cuando viene y agrede, cuando estaba riñendo un egipcio y un israelita, y viene y mata al egipcio, y le da muerte, y salen de aquel lugar, y huye. Y vemos que huyeron de aquel lugar y se fueron, y permaneció después en la tierra de Jetro alrededor de 40 años. Y vemos que permanece en ese lugar. Después, ese tiempo de preparación fueron alrededor de 40 años, en los que fue un tiempo de preparación para la vida de este hombre, para Moisés. Y después llega como el libertador para el pueblo de Israel. Y después de ser un libertador para el pueblo de Israel, por otros 40 años, Yahweh los lleva a habitar en el desierto. Si algo que tú y yo podemos entender, fueron 40 años, más otros 40. ¿Qué edad tenía Moisés? 80. 80 años, si tú puedes mirarlo, en el momento en el que Yahweh lo manda
para ser el libertador del pueblo de Israel. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca se es demasiado grande para poder cumplir con los planes de Yahweh. Amén. Uno llegamos y dijimos, si Yahweh no me usó a los 20 ni a los 30, yo ya no. Yahweh ya no puede hacer mucho conmigo. Ya tengo 30, ya tengo 40. No, nunca se es demasiado mayor. Para que tú y yo podamos cumplir los planes y los propósitos de Yahweh, nunca se es demasiado grande. Ni nunca se es demasiado joven. Pablo le dijo a Timoteo, dice que nadie tome en poco tu juventud. Y tú y yo somos llamados a ello. Y viene, no es parte de ello, pero en el capítulo 25, cuando Yahweh da las ordenanzas y las instrucciones para que el pueblo empezara a construir, si tú quieres llamarle, un tabernáculo, un mishkan, un lugar donde la presencia de Yahweh pudiera morar y donde la presencia de Yahweh pudiera estar en medio de ellos, mandó la edificación desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30, alrededor más o menos aproximadamente, nos habla de las instrucciones que Yahweh dio para el pueblo, para la construcción de este tabernáculo. Salieron del desierto y ahí se edifica una morada para Yahweh en el desierto. Salen de la tierra de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, después llegan hasta las orillas, llegan hasta este desierto. Un desierto que no era tan grande y que muchos historiadores han calculado aproximadamente que no era un transcurso largo. No era un lugar tan amplio como para que el pueblo hubiera demorado 40 años en poder llegar hasta ese lugar. Mas sin embargo les tomó, aún dice la palabra, dice que Yahweh los llevó por el camino largo. No los llevó por el camino corto, y dice que la palabra que anduvieron dando vueltas en ese desierto por 40 años. Yahweh probó el corazón de ese pueblo por 40 años. Y muchas veces Yahweh prueba nuestras vidas y prueba nuestros corazones para ver lo que hay donde. Aquí adentro. Tal vez tú y yo podemos decir, ¿por qué no los llevó por ese camino corto? Porque en medio de ese camino corto el corazón del pueblo no había sido preparado y no había sido formado. Porque por ese camino estrecho, por ese camino corto que les iba a tocar caminar pocos días de camino, no eran años ni meses, eran días de camino, eran días de distancia. Estaba un pueblo enemigo, estaban los enemigos que después más tarde el pueblo de Israel derrotaría. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Antes de poderlos Yahweh llevar a una batalla o a pelear una batalla, Yahweh tenía que darse a conocer el pueblo para que el pueblo le conociera, para que el pueblo conociera que él era un Elohim un Elohim de milagros, que él hacía prodigios, que él hacía milagros. Salen de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, los lleva por el desierto, cruzan el Mar Rojo, los lleva por el desierto, y en medio de todo ese camino el pueblo pudo experimentar las grandezas y los prodigios de Yahweh sobre su vida. Una persona, es muy difícil que una persona logre poner su confianza y su fe en Él sin primeramente haber conocido sus prodigios y sus milagros. Tú podrás decir, yo puedo poner mi confianza y mi fe en Él, pero en el momento que viene la prueba, tu fe y tu confianza no está puesta en Él, porque no le has conocido. Tú no puedes depositar tu confianza en alguien que tú no has tratado y en alguien que tú no has conocido y no has aprendido cómo es esa persona. Pero cuando tú te acercas a los pies de Él y vienes a los pies de Él y tu vida es cambiada y tu vida es transformada, empiezas a conocerle de muchas y de diferentes maneras que tú pensabas que no podías conocerle. Y empiezas a mirar su mano poderosa y empiezas a conocer que el que está contigo es el poderoso de Israel, y aquel que hizo prodigios para su pueblo es el mismo Elohim de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que el mismo Elohim que libertó al pueblo de su esclavitud es el mismo Elohim que está del lado de nosotros para libertarnos de nuestras esclavitudes. Pero hasta que no le venimos a conocer, y en medio de ese proceso el pueblo fue tratado, el pueblo fue puesto a prueba. 40 años de andar vagando en el desierto. Y dice la palabra que todo ese proceso fue para mirar lo que había dentro de sus corazones, para ponerlos a prueba.
Y muchas veces Yahweh nos va a poner a prueba. Y en medio de esa prueba, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea que tú y yo salgamos como el oro, aprobados. ¿Sabes cómo se prueba el oro? ¿Cómo? Con fuego. Así como con el calor de una mecha. ¿Y lo fundes? No. Es puesto a fuego, a un inmenso calor, a ciertos grados de temperatura, más de 400, no recuerdo exactamente, pero más de esa cantidad para que el oro pueda ser fundido. Y en medio de esa fundición que sufre el oro es probado o es aprobado, porque en medio de ese fuego tan intenso, las imperfecciones que el oro tiene o que ese metal tiene son puestas a prueba y van saliendo una por otra hasta que solamente queda el metal puro y después se empieza a pulir y se le empieza a dar forma a lo que tú quieras. Pero en medio de ese fuego es donde salen todas esas imperfecciones. Y sabes, cuando Yahweh te prueba y cuando Yahweh prueba nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado, van a salir nuestras imperfecciones. Va a salir eso que tal vez no te gusta tanto, es lo que va a salir de nosotros. Y aquello que pensabas que no había dentro de ti es lo que va a empezar a salir primeramente. Muchas veces no desearíamos que saliera. Pero sabes, es bueno. Porque en medio de esas imperfecciones empieza a salir todo aquello que no corresponde al carácter de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y bajaron 40 años, vuelvo a repetir. Del capítulo 25 empieza lo que es el tabernáculo, la morada donde Yahweh o la presencia de Yahweh permanecería, donde Yahweh deseaba que se construyera un lugar, un tabernáculo donde Él pudiera morar, donde Él pudiera estar. Y Yahweh da unas ordenanzas para establecer su morada, para que el pueblo, no solamente el pueblo le pudiera ministrar, sino para que alguien le pudiera ministrar a Él necesitaba de sacerdotes. Vemos que Yahweh estableció el tabernáculo, establece su morada, pero también necesitaba quien le ministrara delante de Él, y para ello se requería de conmigo sacerdotes. Amén. Para que el pueblo le pudiera ministrar en ese lugar, en ese tabernáculo. Y no por nada la palabra dice que tú y yo somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, para que por medio de ti y de mí, tú y yo podamos ministrarle a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Él necesitaba un sacerdocio. Él necesitaba a alguien que le ministrara y se requería ese sacerdocio. Y dentro de todas las especificaciones que Yahweh tiene, también da instrucciones para el pueblo. El pueblo que es llamado, di conmigo, tú y yo somos llamados a ser un pueblo proactivo. Amén. Un pueblo que se mueve. No fue diseñado o no fuimos diseñados solo para decir que soy miembro de una asamblea, de una quejilá, de un lugar y que yo no tengo ninguna función. Somos llamados a ser un pueblo proactivo, un pueblo que tiene movimiento. No solamente, vuelvo a repetir, no recibimos una salvación solamente para decir soy salvo y con esa salvación estoy bien. Yahweh nos llamó con una función dentro de todo este mover y dentro de las especificaciones que Él da, dentro de esa asamblea y dentro de ese pueblo, para que tú y yo le podamos ministrar, para que tú y yo lo podamos alabar, para que tú y yo le podamos glorificar, para que en medio de todo lo que Yahweh establece y lo que Él especifica, aún son dentro de todo ello, son nuestros diezmos, nuestras ofrendas que tú y yo traemos delante de Yahweh. Y digo, ¿por qué nuestros diezmos y nuestras ofrendas que tú y yo traemos delante de Él? Si tú te recuerdas, cuando Yahweh sacó al pueblo de la tierra de Egipto,
Dice la palabra que los egipcios apremiaron al pueblo de Israel y salieron con grandes posesiones, con grandes riquezas de la tierra de Egipto. Y no salieron para que fuera un pueblo bendecido, para que fuera un pueblo que reposaba en riquezas, para que estuvieran bien de aquí hasta adelante, sino con todo lo que ellos salieron era con el propósito de que fuera un pueblo proactivo, que a través de ellos pudieran administrar y dar de lo que Yahweh les había entregado, dar para la construcción y para la obra del tabernáculo. ¿Cuánto lo entendemos? No es que nuestros diezmos, sabes, nuestros diezmos no son nuestros. Nuestros diezmos son de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? El diezmo no me pertenece a mí, es la 10ª parte que le corresponde a Yahweh y no nos corresponde a nosotros. Y dice que la traeríamos al lugar donde Él estableció su nombre. No donde yo deseo, no donde yo puedo, sino el lugar, di conmigo, donde Él estableció su nombre. A ese es el lugar que Él estableció para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cuánto lo entendemos? Y ese es un lugar que por la gracia, por la misericordia de Yahweh, Yahweh ha puesto su nombre sobre este lugar y sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y es a ese lugar donde tú y yo traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Eso nos recuerda que no son nuestros, que son número uno, que son de Yahweh. En el lugar que Él indicó, salieron de la tierra de Egipto para construir un tabernáculo. Y el punto en el que quiero llegar, vamos a Éxodo capítulo 27. Dice, capítulo 27, versículo 20, dice, y mandarás a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes? No los que están afuera. Dice, habla a los hijos de Israel, todo lo que conforma a su pueblo, todos los hijos de Israel, la asamblea, la quejilá. Recordemos que el lugar de reunión no es este lugar, no son estas 4 paredes, no es el edificio donde tú y yo nos congregamos, no es el edificio que podamos rentar o que hayamos rentado tiempo atrás. El edificio o el lugar o el cuerpo del Mesías o la quejilá del Mesías la representamos todos nosotros, y no un edificio de 4 paredes. Por eso cuando llama y habla y di a los hijos de Israel, le está dando una instrucción a toda la asamblea, a todo el cuerpo, a todos nosotros que pertenecemos y somos parte de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Todo en general. Para que seamos un pueblo proactivo, para que contribuyamos, para que participemos dentro del mantenimiento, dentro del servicio que es la morada de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a participar en esa morada de Yahweh, en ese lugar que Él estableció. Y este es un tipo, fíjate, dice, y mandarás a los hijos de Israel, dice que traigan, no dice mandarás al sacerdote, dice mandarás a los hijos de Israel que traigan. Esto nos habla de ser, di conmigo, proactivos, de estar funcionando, de estar trabajando. Dice, que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara, arda continuamente. ¿De qué tendría que ser el aceite? De aceite de oliva puro. ¿Y tendría que ser qué? Machacado, aplastado, triturado, de lo que tú quieras. Y dice, versículo 21, dice, en la tienda de olivas machacadas, dice, para el alumbrado, para que arda continuamente. Dice, en la tienda reunión fuera del velo, dice, que está dentro del testimonio, Aarón y sus hijos mantendrán en orden delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo, di conmigo, para todas las generaciones de los hijos de Israel. Fíjate, el mandamiento y la ordenanza era que el aceite, número 1, tenía que haber aceite en esas lámparas. Pero el aceite no podía ser cualquier aceite. No es como que ibas a comprar aceite, no es como que ibas a traer aceite de un lugar. Tendría que ser de olivas puras y machacadas, para que por medio de ese procedimiento pudiera salir, ¿qué cosa? Un aceite puro para el alumbrado, para la luz que estaba dentro del tabernáculo, dentro de ese lugar. Y tendría que ser estatuto perpetuo a través de ¿quién? De sus generaciones, de los hijos de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Era algo perpetuo. Su Torá nos enseña
o la palabra de Yahweh nos enseña, Romanos nos enseña, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción que nuestra, para que por medio de ella alcancemos la esperanza o tengamos esperanza. Creo que es Romanos capítulo 15, versículo 4. Y eso fue dado para nosotros, fue dada para nuestra instrucción. Di conmigo, todo lo que sucedió o ha sucedido tiempo atrás en la palabra, en la Torá, en las escrituras, como tú quieras, sucedió con un fin y con un propósito de ser para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción, para que por medio de ello tú y yo tengamos esperanza. Todo fue escrito con un plan y con un propósito. Ahora, si bien el procedimiento iba a ser de aceite puro o de aceite de olivas puro para la menorá también es un simbolismo ¿de quién? De Israel. ¿Cuánto nos recordamos eso? Que la menorá es un simbolismo de lo que es el pueblo de Israel por todo lo que aconteció, por las ordenanzas. Recordemos que dentro de las ordenanzas que Yahweh dio para el tabernáculo, mandó también que se hiciera el candelabro de oro de cierta manera con sus ¿cómo se dice? Figuras, con sus ordenanzas, con todo lo detallado, vamos a dejarlo de esa manera, con todo lo detallado que describía la menorá del pueblo de Israel. Y eso Yahweh les dio una ordenanza. Si recordamos, ¿qué es algo que sucedió? Y me quiero apegar a mis apuntes, yo sé que el tiempo avanza muy rápido. Si nos recordamos, ¿qué es algo que sucedió dentro de los tiempos de Yeshua? Una de las cosas que Yeshua había dicho, refiriéndose al templo, Yeshua dice, porque este templo será derribado en 3 días, dice, y no quedará piedra sobre piedra. Esto hablaba de lo que el Mesías haría, cómo el Mesías ascendería hasta el centro de la tierra, así como Jonás en el vientre del pez, el gran pez que descendió hasta el centro de la tierra, y después de 3 días, dice la palabra, dice, así sería la misma señal. Pero también nos recuerda de algo que Yeshua estaba profetizando, que no había sucedido, pero que estaba profetizando que sucedería en tiempo futuro. ¿Qué es algo que eso Yeshua profetizó? ¿Qué sucedió en el año 70? En el año 70, el general Tito, en el año 70, que era el imperio romano, era general en ese entonces, después llegó a ser el emperador, así como profetizó que Roma entraría en Jerusalén y lo destruiría el templo. Primeramente fue el templo de Herodes que fue reconstruido, y después ese templo de Herodes fue destruido en ese año 70 por medio del general Tito, y viene esa destrucción y no quedó piedra sobre piedra. El templo fue destruido, el templo fue derribado, Roma entró, y recordemos que era de perpetuidad el mantener la luz o el aceite de la lámpara encendido por la eternidad. ¿Cuánto estamos poniendo atención? Miro que estamos un poco perdidos, ¿verdad? ¿Nos estamos bien acá? ¿Sí? Muy serios, ¿verdad? Pero era un tiempo de perpetuidad. Era un tiempo en el que el aceite tenía que iluminar perpetuamente. Si tú miras la ordenanza, siempre tendría que estar encendida la lámpara o la luz de la menorá perpetuamente, por generaciones, para el pueblo de Israel. Ahora bien, cuando vino Roma y destruyó el templo y quedó en ruinas, el templo fue devastado, todo fue saqueado. Todo lo que había dentro de ese templo, que contenía la palabra de Yahweh, que contenía la Torá, muchos escritos, que contenía la menorá, que era algo sagrado para el pueblo de Israel, fue saqueado. Fue quitado de ese lugar, y el mandamiento era que siempre tenía que permanecer de perpetuidad en perpetuidad, de generación en generación, esa luz encendida sobre el pueblo. Ahora, ¿qué sucede con eso? La luz, el aceite ya no estaba, Roma se lo llevó todo. Entra Tito, derrota a los israelitas, se lleva todo lo que había dentro, se lleva la Torá, se lleva los manuscritos, y en medio del arco, si tú has tenido la oportunidad, lo puedes buscar también por internet, debido a esa gran derrota que Roma tuvo, se construyó el arco de Tito que está en Roma.
Y en medio de ese arco que se le llama el arco de Tito está bastantes simbolismos, y entre ellos se encuentran griegos cargando la Torá, la menorá, que había sido saqueada de ese lugar y que había sido llevada como parte de su conquista y como parte de su botín. Y el pueblo se quedó sin ello. Ahora, ¿qué viene a enseñarnos para nosotros? Tito entra, derrota, me quiero volver a pegar los apuntes. No queda piedra sobre piedra, Yeshua lo profetiza. Se llevan la menorá, se llevan todos los utensilios, son llevados a Roma, todos los saquearon, se llevaron a... Vemos que en Roma se encontraba todo lo que es el arco de Tito. Dentro de las especificaciones, tiene como inscripciones la derrota de Israel por los griegos o por Roma, vamos a llamarla de esa manera, en el cual por dentro de todos los manuscritos que ese arco contiene estaba la gran hazaña que ellos habían hecho, cómo Israel había sido destruido por Roma, y ahí se llevaron todo lo que pertenecía al pueblo de Yahweh, que para muchos dicen que aún hasta el día de hoy la menorá se encuentra en Roma, que Roma dice que no se encuentra en Roma, sino que fue desaparecida en el año 5, alrededor del año 455, por medio de unos vándalos genséricos, creo que se llamaban, o genséricos o algo así. Otros dicen que se perdió entre la transportación y que se quedó el río. Son muchas especificaciones, pero el total y el punto de todo es de que no hay ninguna menorá encendida como Yahweh había ordenado que tenía que ser encendida perpetuamente de generación en generación. Y sabes, Yahweh nunca ha quitado nada, o Yahweh nunca hace nada sin Él conocer primeramente las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Tú crees que Yahweh no sabía que la Torá iba a ser, que la menorá iba a ser robada, que iba a ser saqueada? Yeshua lo profetizó. Dijo que no quedaría piedra sobre qué lugar. Sucedió, pasó en el año 70. Y Yahweh nunca quita nada, y Yahweh todo lo ha decretado con un propósito. Sus decretos, Yahweh dijo conmigo, Él no puede quitar sus decretos que Él ya estableció. No es como que Yahweh dijo, bueno, yo establecí que tenía que ser de perpetuidad, ya no está, pues ya no se puede cumplir. Todo Yahweh no puede quitar sus decretos. Es más, Yeshua dijo que Él no venía a quitar nada, sino al contrario, venía a cumplir. ¿Cuánto lo entendemos? Mateo capítulo 5, versículo 17. Yeshua no vino a quitar nada. Es muchas veces tratamos de hacerlo o cumplir algo espiritualmente, o en un sentido espiritual, por cierta manera, o tratamos de guardar el mandamiento o la instrucción que Yahweh ha dado como una instrucción, o tratarlo de cumplir en cierta manera, o espiritualmente o literalmente, o de una manera simbólica, pero en cierta manera, di conmigo, lo que Yahweh ha decretado es algo que se tiene que cumplir en esta vida, o tiene que tener su cumplimiento. Sabes, en el tiempo de Yeshua, el pueblo tenía conocimiento de lo que era la menorá, de lo que era el tabernáculo, de lo que era el Mishkan. ¿Cuántos entendemos eso? El pueblo estaba familiarizado con ello. Tenían el tabernáculo, tenían la menorá, eran conocidos. Pero sabes, dentro del tiempo de Yeshua, a la menorá también se le conocía con el nombre de Ner Tamín. La palabra Ner Tamín significa luz eterna. Y eso es algo con lo que el pueblo estaba familiarizado. El pueblo contemporáneo de Yeshua, cuando ellos hablaban de la menorá, ellos hacían mucho también referencia al Ner Tamín, que eran la luz eterna, o esa luz que brillaba de la menorá, perdón, era conocido como el Ner Tamín, lámpara eterna, que iba a ser o que se iba a mantener la lámpara eternamente para el pueblo, para el Quejilá, que Yahweh había dado una instrucción. Y el Padre, dentro de todo el propósito, Él conocía que iba a ser saqueado. Yeshua lo profetizó. Él conoce todas las cosas. Y no por consecuencia, vamos al libro de Juan, perdón.
si dentro del pueblo tenía el conocimiento de ello, y estaba ahí la menorá, estaba el tabernáculo, se encontraba la menorá de Yahweh, y ellos a esa menorá también le relacionaban con el ner, también con la lámpara eterna, que era la menorá. También se referían a ella como la luz del mundo, a ese ner también, o esa luz eterna que conocían también como la menorá, también la conocían como la luz del mundo. Y guarda esta palabra, ellos también hacían referencia a la luz del mundo. Ellos decían que era la luz del mundo. Ese ner también, o esa luz eterna, era también la luz del mundo. Ahora fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, Yeshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, fíjate lo que es lo que está diciendo. Dice, otra vez habló, ¿cómo se le conocía esa menorá? Como ner tamín, la luz eterna, pero también hacían referencia a la luz del mundo, a que lo que era esa menorá. Ahora Juan capítulo 8 dice lo siguiente, Yeshua les habló otra vez diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz ¿de qué? De la vida. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Yo soy el ner tamín, yo soy esa luz eterna, esa luz del mundo. Yo soy esa menorá. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso es lo que Yeshua estaba diciendo, yo soy esa menorá. Entonces será entonces que si Tito o el general Tito se llevó esa menorá, que daría luz siempre por la eternidad, de generación en generación, aunque fue quitada, la luz de la menorá sigue brillando a través de la vida de Yeshua en esta tierra. Yeshua nunca se equivoca, digo, Yahweh nunca se equivoca. Aunque fue quitada y Yahweh conocía, viene Yeshua y dice, yo soy esa luz del mundo. Y esa luz que se llamó a ser mantenida y estar en luz por toda la eternidad, de generación en generación, yo vengo a ser esa luz para dar vida a todos los hombres, para que fuera de testimonio para todos, por medio de Yeshua. Por eso Yeshua dijo, porque cualquiera que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú y yo le seguimos a Él, tú y yo podemos estar en completa seguridad y en completa confianza que tú y yo no andaremos en tinieblas. Que siempre Él irá delante de nosotros en todo tiempo y en cada momento. Sabes, cuando Yahweh estableció todo lo del tabernáculo y el pueblo tendría que moverse, iba una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día. Y sabes qué es lo que sucedía cada vez que la luna, que la nube se movía. ¿Qué hacía? El pueblo continuaba. Separaba la nube, separaba el pueblo. ¿Sabes qué nos enseña a nosotros? El tener una búsqueda diaria en nuestras vidas y que sea Él quien nos dé dirección en nuestro caminar todos los días. Tú y yo no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Es más, sabes, cuando tú y yo caminamos por nuestra propia cuenta, tú y yo nos metemos en problemas, en tribulaciones o en situaciones que tal vez decimos, ¿en qué lío me metí? Pero es muchas veces por nuestra necedad y por nuestra terquedad. ¿Sabes que hay gente muy terca? Pues más, todos tenemos un grado de terquedad y de necedad muchas veces. Se nos dice no, ¿y por qué no? ¿Porque tú me dices? No, ¿y tú quién eres tú para decirme que no? Si yo quiero, yo puedo. Y ahí vamos. Y te das de tope contra la pared. O se nos dice no, la palabra nos dice, hijo mío, no vayas por aquí, este no es el camino. Y uno dice, no, padre, pero este es el camino más corto. Si yo hago esto, yo me puedo brincar las barreras, yo me puedo brincar las trancas y llego más pronto al lugar que tú quieres. El pueblo de Israel pasó 40 años
Y era para probarlo. Siempre el Padre nos va a probar qué es lo que hay dentro. Y siempre vamos a ser tratados por Él. ¿Cuánto lo entendemos? Pero di conmigo, no siempre el camino más corto es lo mejor. A veces Yahweh nos tiene que llevar por un tramo y por un camino para saber dónde tú y yo estamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado orando por tanto tiempo por algo y todavía no hemos mirado el resultado de ello? Y sabes, las cosas no pasan solas. No es que me siento, espero la promesa y un día Yahweh tú la tendrás. Para mí no. No funciona así. Es un tiempo de espera y en medio de ese tiempo de espera tú y yo somos preparados. Tú y yo somos formados. Y entre más nos resistimos al trato de Él, más duro es el proceso. ¿Cuánto lo entendemos? Hay gente que persigue la lucha año tras año, tras año y tras año. Y dice, yo estoy bien. A mí no me pasa nada. Sigo adelante. Pero el mismo problema y la misma lucha sigue estando por años y por años y por años. Hasta que tu hombre exterior no sea quebrantado. Y no sea despedazado si tú quieres. Y no sea machacado, tú no darás la esencia que Yahweh tiene. Pero es un proceso. ¿Cómo es el producto de las...? Vamos a Mateo capítulo 5. Con eso está llegando al fin. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Para brillar, di conmigo, se necesita aceite. Y no cualquier aceite. Es de aceite de oliva pura machacada. Y si Yeshua vino a hacer esa luz de la menorá del templo para alumbrar siempre, ¿qué se necesitaba? Aceite. Y Yeshua dijo, yo soy esa luz. Ahora vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así brille vuestra luz delante de los... Bueno, vamos un poquito más atrás. Vamos al versículo 14. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros o ustedes son la luz de ¿qué? ¿Qué dijo Yeshua anteriormente? Dice, porque yo soy la luz ¿qué? Del mundo, y quien me sigue no andará en tinieblas. Y Mateo dice, vosotros son la luz que... Yeshua dijo, si yo soy la luz de este mundo, ustedes son ¿qué? La luz. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Dice, ustedes son la luz, yo soy luz. Voltea con la persona que está a tu lado, tú eres luz. Yeshua es la luz y nosotros somos ¿qué? Luz. Todos nosotros los que estamos en el Mesías. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6. En otras palabras, somos las luminarias. Somos la perpetuidad, somos esa luz que Yeshua nos mandó, o esa luz que se requiere para que la luz de la menorá brille todos los días de perpetuidad en generación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, que mora en ustedes, a quien han recibido de Elohim y que no pertenecen a sí mismos? ¿Qué hay dentro del templo? ¿Se encuentra qué cosa? La menorá. Y si tú y yo somos ese templo, ¿qué debe de haber en nosotros? Luz. Y somos llamados, amados, a ser esa luz. Dice, ustedes son templo del Ruach HaKodesh. ¿Qué hacemos? Si somos templo,
hacemos la morada de Yahweh, y eso es muy importante porque dentro donde se encuentra la morada de Yahweh, el tabernáculo de Yahweh, siempre debe de haber luz y somos ese templo del Mesías. Pero sin olivas, sin aceite, no hay luz. ¿Y sabes cómo va a salir ese aceite? Machacándolos. Si tú y yo queremos brillar, y si algo podemos rescatar de esta parashá, o el punto que me llamaba tanto la atención, es que nunca va a haber una luz encendida sin primeramente la vida de uno no es tratado como ese aceite, machacado, triturado, molido, porque entre más Él nos muele y nos muele y nos talla y nos talla, más de nosotros sale ese aceite para que tú y yo podamos brillar. Y eso habla un trato de dónde, aquí en nuestras vidas. Tú y yo no podemos brillar, amados, si primeramente no sale eso de aquí delante de nosotros. Si tú y yo nos resistimos al trato de Yahweh, nunca podremos ser esa luz a lo que tú y yo hemos sido llamados. Porque los tratos de Yahweh, ¿cuántos sabemos que a veces duelen? ¿Sabes dónde es donde Yahweh pone su mano? En esa llaga donde nadie quiere que toques y donde menos nadie desea que le mueva, ahí es donde Yahweh pone el dedo. Si tú quieres brillar y ser esa luz, de ti, de mí depende. ¿Sabes? El propósito de todo, y con esto quiero terminar, muchas veces nos resistimos, amado, a ese trato que Yahweh tiene. Y entre más y más nos resistemos, nunca va a salir ese aceite de la menorá para que tú y yo podamos brillar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice la palabra, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de ¿dónde? De la mesa. Y eso es si tú y yo queremos o no queremos el trato de Yahweh. Porque hay muchas veces que por nuestras amarguras, por los tratos que hemos recibido, por de nuestra infancia, de nuestras vidas, de nuestro pasado, hay ataduras, hay yugos que todavía nos tienen esclavizados a las cosas del pasado. Y entre más nos resistamos, nunca vamos a poder brillar. Porque Él tiene que tratar tu vida, Él tiene que tratar la mía. Porque si no hay un trato, no hay nada. Podemos amargarnos en nuestros hechos de nuestro pasado y recordarnos y decir por qué me sucedió a mí, por qué me pasó a mí, como dice la palabra, y si nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa. Pero si tú y yo decidimos el trato de Yahweh y deseamos seguir adelante y está en nuestras vidas y es nuestra elección, que esos tratos, que esas aflicciones que tú y yo hemos pasado sean para dar la gloria y la honra a Él, para que nuestra vida sea tratada y sea formada. Es en ese momento donde tú y yo estamos arriba de esa mesa y no debajo. ¿Pero brillamos o no? ¿Sabes? Es tiempo de dejar de vivir en las cosas del pasado. Nada nos recordamos de lo que fue nuestra vida. ¿Por qué me pasó? Nunca te has preguntado, ¿y por qué me pasan cosas a mí? ¿Y por qué me suceden cosas a mí? Aún por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por la condición que sea, por nuestras malas decisiones, por los hechos, por las circunstancias, no importa. Muchas veces tomamos direcciones equivocadas en nuestras vidas. Y sabes, todo esto sirve para que tu vida y mi vida sean tratadas. O dejamos que esas experiencias que hemos tenido en nuestras vidas nos ayuden y seamos como esas olivas machacadas para que este templo pueda brillar y pueda dar esa luz, que seamos hallados como ese oro aprobado en medio del fuego, como el pueblo de Israel que pasó 40 años.
¿O vamos a seguir en nuestra misma posición y vamos a decir, es que todo esto me pasa a mí, y a mí, y a mí, y a mí? Y cargar con las heridas del pasado, con los rencores, con las amarguras, con esa amargura que muchas veces se convierte en odio, en rencilla, en pleito, en discusiones. Y no avanzamos. Y nos quedamos siempre en el mismo lugar. O decidimos levantar la mano y decirle, Padre, ayúdanos. Que aún los tratos de esta vida que tú has tenido sean con el fin y con el propósito de que mi luz y este templo puedan brillar para ti. De que podamos poder ser esas luces y esas luminarias en medio de este mundo que puedan dar luz a otros. ¿Y sabes cuándo tú y yo podemos dar luz a otros? Cuando esas cosas que tú y yo hemos pasado las entregamos delante de Él, y Él las forma, y Él las transforma, y Él las convierte. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice que la palabra de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Y es esa palabra la que nos cambia, la que nos transforma, para que nuestra alma sea convertida. ¿Sabes? En el área del alma se encuentra todo. Se encuentran las heridas y se encuentran las emociones. Y hasta que el alma no sea sanada, va a haber la misma amargura, el mismo rencor, el mismo odio. Pero cuando dejamos que su palabra sea la que nos transforme y que es la que convierte el alma, entonces esas cosas son cosas del pasado. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7, dice, porque todo el que viene a Él, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Yahweh, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder caminar, Padre, en obediencia, en rectitud, Padre Yahweh, delante de ti, todos los días de nuestras vidas. Que las experiencias, Padre, de nuestro pasado, que las heridas, que las marcas, Padre, tal vez por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por nuestra obstinación, Padre, sean con un propósito. De que a través de esas aflicciones, Padre, seas extrayendo el aceite, Padre, puro. Ese aceite puro, Padre, que es para tu gloria, que es para tu honra, Padre. Ayúdanos en todo tiempo. Ayúdanos que podamos ser esa luz, Padre, en medio de esas luminarias, en todo tiempo. Que podamos dar luz, Padre, a otros. Que a través de nuestras vidas, otros puedan venir a los pies tuyos. Y en el nombre de Yeshua, Padre, renunciamos, Padre, a todo yugo, Padre, de esclavitud, Padre, que nos había dejado esclavizados, Padre, tal vez por tiempo, por años, y que nunca nos había dejado avanzar, Padre. Y que lejos de alumbrar, Padre, nuestras vidas fueran puestas, Padre, bajo una mesa o nos ocultamos nosotros mismos en nuestras amarguras, Padre. Ayúdanos a poder salir de ese lugar y que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que a través de los tratos que hemos recibido podamos ser ese aceite, Padre, puro, que pueda alumbrar de generación en generación. No solamente en nuestras vidas, pero en la vida de otros. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos, amén. Y así con tus manos levantadas. Llevaré jeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.